vamos a ver la receta privada electrónica. Para ello tenemos que partir de las nociones y de los conceptos que se explicaron para la receta privada papel oficial de la Organización Médica Colegial. Entonces vamos a ver cómo se ha de dispensar y cómo podremos anular o las operaciones que nos permita las diferentes plataformas de prescripción de receta electrónica privada. La pandemia por el SARS-CoV-2 ha obligado a dos cosas: a implementar un sistema de validación para la receta privada papel, que se comunicó en la circular 219 de este mismo año, y se ha tenido que acelerar el proceso de implementación de todas las recetas privadas electrónicas. Eso se comunicó en la circular 358 de 2020. Y luego pues ha habido que hacer algunas aclaraciones para estas circulares y para estos procedimientos de dispensación. Todo comenzó con la circular 219, que hablaba de la receta papel privada, que estableció un sistema de validación para todas las recetas de papel que se emitieran por los diferentes médicos en el modelo oficial de la Organización Médica Colegial. Luego veremos cuál es este modelo. De esa forma el paciente va a poder recibir por vía telemática este documento, presentarse a la farmacia y la farmacia podrá custodiar, primero dispensar la receta y custodiarla, pero para ello se tendrá que introducir o tendrá que acceder a una página web, en este caso a Nodo Pharma, para poder validar, anular esa receta a la hora de hacer esa dispensación. Para esta validación de receta papel solo son válidas estas recetas y utilizaremos el código de barras que viene debajo, que será el que tendremos que grabar cuando nos introduzcamos en Nodo Pharma. La receta papel privada es accesible a través de esa dirección web, y la primera vez que entremos en esta plataforma tendremos que autentificarnos con el nombre de usuario COVID-19-30, que es el número de Murcia, y luego el número de farmacia cumplimentado con ceros por la izquierda, y la contraseña es temporal-30 y el mismo número de farmacia. A partir de ahí nos autentificaremos y nos obligarán a cambiar la contraseña, ¿de acuerdo? Así que, como por ejemplo, el ejemplo que tenemos sería, si fuera la farmacia 999, el usuario sería COVID-19-30-999 y la contraseña temporal-30-0999. Podemos ver que cuando picamos encima de esa variación, vamos a Nodo Pharma y accedemos al sistema de validación de la receta privada papel. Esta es la imagen que hemos visto, y hay un vídeo tutorial que creo que es muy recomendable verlo y que os lo voy a poner a continuación. Para acceder al sistema de validación de receta papel, el usuario debe dirigirse a la dirección https://validareceta.nodofarma.es e introducir el nombre de usuario y contraseña que le hayan sido trasladados desde su colegio oficial de farmacéuticos. El usuario tendrá primero que definir una nueva contraseña con la que accederá a la aplicación a partir de ese momento. Y verá en pantalla los términos y condiciones del sistema de validación de receta papel que tendrá que aceptar antes de acceder.
El usuario ya está operativo dentro del sistema de validación de receta papel, pudiendo acceder a las funcionalidades de validar, dispensar y anular dispensaciones realizadas. A continuación, se explica la funcionalidad de validar una receta en formato papel a través del sistema de validación de receta papel. Las recetas emitidas por los consejos generales de médicos, podólogos y dentistas tendrán un código de verificación electrónica o CVE impreso en su parte inferior, como vemos en la imagen de la receta. Este CVE identifica unívocamente cada receta y tendrá que ser introducido por el farmacéutico en el sistema, ya sea leyéndolo con un escáner o insertándolo manualmente en el campo CVE. El sistema realiza la validación del CVE y muestra el resultado de la operación, que en este caso es correcta. Adicionalmente, el sistema muestra en pantalla los siguientes datos de la receta: número de receta, número de colegiado, nombre y apellidos del colegiado prescriptor, correo electrónico del colegiado prescriptor y teléfono del colegiado prescriptor. Existen tres posibles errores si la validación no es correcta. El primer error se da si la receta asociada al CVE consultado ha sido dispensada con anterioridad. El sistema muestra en pantalla el error: la receta para el CVE consultado ya ha sido dispensada, como vemos a continuación. El segundo error se da si el CVE consultado no existe en base de datos o es introducido incorrectamente. El sistema muestra en pantalla el error: no existe una receta para el CVE consultado, como vemos a continuación. El tercer error se da si la receta asociada al CVE consultado no fuese válida y hubiese sido anulada con anterioridad. El sistema muestra en pantalla el error: la receta para el CVE consultado está anulada, como vemos a continuación. Adicionalmente, si se produjese un error de conexión con la base de datos, se mostraría en pantalla el mensaje error de conexión: no se ha podido conectar con el CG.com. A continuación, se explica la funcionalidad de dispensar una receta en formato papel a través del sistema de validación de receta papel. Al igual que en la validación, el usuario tiene que introducir el CVE impreso en la receta en el campo CVE, ya sea leyéndolo con un escáner o insertándolo manualmente. El sistema realiza primero la validación del CVE para después dispensar la receta y mostrar el resultado de la operación, que en este caso ha sido correcta. El sistema muestra en pantalla el mensaje informativo: dispensación de receta. La receta se ha dispensado correctamente. Además de la información de la receta: número de receta, número de colegiado, nombre y apellidos del colegiado prescriptor, correo electrónico del colegiado prescriptor y teléfono del colegiado prescriptor. Existen tres posibles errores si la validación no es correcta. El primer error se da si la receta asociada al CVE consultado ha sido dispensada con anterioridad. El sistema muestra en pantalla el error: la receta para el CVE consultado ya ha sido dispensada, como vemos a continuación. El segundo error se da si el CVE consultado no existe en base de datos o es introducido incorrectamente. El sistema muestra en pantalla el error: no existe una receta para el CVE consultado, como vemos a continuación. El tercer error se da si la receta asociada al CVE consultado no fuese válida y hubiese sido anulada con anterioridad. El sistema muestra en pantalla el error: la receta para el CVE consultado está anulada, como vemos a continuación.
Adicionalmente, si se produjese un error de conexión con la base de datos, se mostraría en pantalla el mensaje "Error de conexión. No se ha podido conectar con el CG.com". A continuación, se explica la funcionalidad de anular la dispensación de una receta en formato papel a través del sistema de validación de receta papel. Solo se puede realizar una anulación de dispensación de una receta por la farmacia que originalmente realizó la dispensación de la receta. Al igual que en la validación y en la dispensación, el usuario tiene que introducir el CVE impreso en la receta en el campo CVE, ya sea leyéndolo con un escáner o insertándolo manualmente. El sistema anula la dispensación de la receta asociada al CVE, muestra el resultado de la operación, que en este caso ha sido correcta, y despliega el mensaje informativo "Anulación de receta". La dispensación de la receta se ha anulado correctamente. Existen 4 posibles errores si la anulación de la dispensación no es correcta. El primer error se da si se intenta anular una dispensación ya anulada anteriormente. El sistema muestra en pantalla el error "La receta que está intentando anular no se encuentra dispensada", como vemos a continuación. El segundo error se da si el CVE consultado no existe en base de datos o es introducido incorrectamente de forma manual. El sistema muestra en pantalla el error "No existe una receta para el CVE consultado", como vemos a continuación. El tercer error se da si la receta, que no la dispensación de la misma, asociada al CVE consultado, no fuese válida y hubiese sido anulada con anterioridad. El sistema muestra en pantalla el error "La receta para el CVE consultado está anulada", como vemos a continuación. El cuarto error se da si el usuario que intenta anular una dispensación es diferente al usuario que originalmente dispensó la receta. El sistema muestra en pantalla el error "Usuario no válido". El usuario con el que está intentando hacer la anulación no es el mismo que hizo la dispensación, como vemos a continuación. Adicionalmente, si se produjese un error de conexión con la base de datos, se mostraría en pantalla el mensaje "Error de conexión. No se ha podido conectar con el CG.com". Muchas gracias por su atención. El tema que realmente nos ocupa es la receta electrónica privada. ¿Pero por qué he explicado la primera parte? Porque es fundamental haberse registrado previamente en el sistema Nodo Pharma. Si no lo hemos hecho, lo vamos a tener que hacer para dispensar las recetas electrónicas privadas. Esto se comunicó en varias circulares, en la circular 358 y en la circular 367. En la primera planteábamos o comunicábamos o informábamos de que este sistema se estaba poniendo en marcha, y en las siguientes ya se comunicaron diferentes plataformas de prescripción que se habían incorporado a este nuevo sistema. De esta forma se facilita el tratamiento a los pacientes con receta electrónica, pero privada, con lo cual lo ideal sería que se estuviese ahora mismo introducido dentro de nuestros programas de gestión, pero hoy por hoy no es así, con lo cual tendremos que acceder para dispensar las recetas electrónicas privadas al mismo sistema Nodo Pharma que hemos visto anteriormente. Aquí hay un enlace donde podréis picar y acceder al sistema Nodo Pharma de verificación de receta electrónica privada. Como veis, os vuelve a pedir el nombre de usuario y la contraseña, que será exactamente la misma que si la farmacia se hubiera registrado para receta papel, para receta electrónica privada. ¿Qué no se ha hecho? Habrá que volver a hacer, aceptar las condiciones de uso y empezar a utilizarla. El paciente, al cual tendremos que haber identificado previamente, podrá presentar en la farmacia una hoja de información con un código data matrix, que puede ser que la lleve impresa o puede ser que la lleve en un dispositivo móvil. Con esa hoja podremos escanear ese código QR y podremos acceder a la plataforma de dispensación que tendremos que elegir previamente en el Nodo Pharma, como hemos visto anteriormente. Lo vemos para que lo podáis comprobar.
Accederemos a la página con nuestro usuario. COVID-19. Y con la contraseña. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, hay un vídeo tutorial elaborado por el consejo con el cual se detalla todos los pasos para acceder y todas las opciones que tenemos. Pero tenemos desde consultar prescripciones, consultar dispensaciones, descargar datos de receta y generar las hojas de cupones precinto que serán pues, para otras mutualidades y demás. Con lo cual, insisto, al paciente habrá que identificarlo previamente, el paciente podrá traer una hoja de cupón, de prescripciones con sus códigos data matrix o presentar esa información a través de cualquier dispositivo móvil. Y todo esto va a poder posibilitar la dispensación, la sustitución o la anulación de cualquier medicamento. La anulación, obviamente, la podrá hacer solo la farmacia que lo haya dispensado. Y todo cumpliendo con la normativa vigente. Como he comentado, para el acceso a esta plataforma utilizaremos el mismo usuario y la misma contraseña que para la receta papel de la OMC, de la Organización Médica Colegial. Es muy importante recordar que a través de estas plataformas no se puede prescribir ni fórmulas magistrales, ni estupefacientes, ni prescripciones de especial confidencialidad, ni prescripciones de forma parcial en cuanto al número de envases. Así que esas son las limitaciones con las que tenemos que jugar con la receta electrónica privada. No fórmulas magistrales, no estupefacientes, no prescripciones confidenciales y no se podrán hacer prescripciones parciales en cuanto al número de envases de cualquier medicamento. Al principio, en la circular 358, se comentó que no se podía hacer dispensación de psicotropos, pero hubo una comunicación posterior que, en este caso, sí se pueden prescribir psicotropos. Hay que cumplimentar, por supuesto, el libro recetario conforme dice la norma, pero no hay ningún problema a la hora de dispensar psicotropos. Se han mejorado procesos de cambio de contraseña y de automatización. Se ha añadido en la página acceso, lo veremos en el vídeo y ahora os enseñaré las diferentes hojas de información al paciente, le llaman HIP. Se ha mejorado la visualización para el farmacéutico de las recetas dispensadas y la descarga de datos de esas mismas recetas. Se ha incorporado y se ha optimizado la opción de dispensaciones múltiples y se ha añadido un código de colores que facilita la comprensión del estado de esas prescripciones, ¿vale? También se ha aumentado el número de registros a visualizar en las consultas de prescripciones y dispensaciones. Esto al principio era más limitado, pero todo esto a lo largo de los meses desde que terminó el estado de alerta se ha ido mejorando e implementando estas mejoras. Esa página web podemos ver desde Portal Pharma cuál es el sistema, los sistemas electrónicos de e-receta, de recetas en contingencia COVID, y ahí está tanto la posibilidad de ver o de anular y dispensar las recetas papel como las recetas electrónicas. Tenemos dos accesos, uno que sería el genérico, iríamos a Portal Pharma y tenemos aquí toda la información para las diferentes comunidades autónomas, tanto de la receta privada papel, y tendríamos aquí el acceso a validación de receta papel en Nodo Pharma, como en receta electrónica. Y a continuación, que aquí también están los vídeos tutoriales, os recomiendo que veáis el vídeo tutorial de receta electrónica que va a aclarar muchas de las dudas que pudierais tener. Para acceder al portal de e-receta privada contingencia COVID-19, el usuario debe ir a https://edispensacioncovid19.nodofarma.es. Existen dos escenarios para poder acceder al portal de e-receta privada contingencia COVID-19. El primero está destinado a usuarios que ya están operativos en el sistema de validación de receta papel,
mientras que el segundo está destinado a usuarios que no han accedido aún a dicho sistema. Aquellos usuarios que ya se encuentren operativos en el sistema de validación de receta papel tendrán que introducir el nombre de usuario y contraseña definidas para dicho sistema. Se muestran en pantalla los términos y condiciones de RZ privada contingencia COVID-19. Una vez leídos, tendrá que marcar la casilla de aceptación y seleccionar el botón de aceptar. Acto seguido, el usuario tiene que seleccionar el botón aceptar en el mensaje informativo que se muestra en pantalla. A partir de este momento, el usuario ya se encuentra operativo en RZ privada contingencia COVID-19. Aquellos usuarios que aún no se encuentren operativos en el sistema de validación de receta papel tendrán que acceder al portal de RZ privada contingencia COVID-19 con las credenciales facilitadas por su Colegio Oficial de Farmacéuticos. A continuación, el usuario debe definir una nueva contraseña siguiendo las indicaciones que se muestran en pantalla y seleccionar el botón Aceptar. El sistema nos lleva de vuelta a la pantalla de inicio de sesión, donde hay que introducir el nombre de usuario y la nueva contraseña definida. Se muestran en pantalla los términos y condiciones de RZ privada contingencia COVID-19. Una vez leídos, tendrá que marcar la casilla de aceptación y seleccionar el botón de aceptar. Acto seguido, el usuario tiene que seleccionar el botón Aceptar en el mensaje informativo que se muestra en pantalla. A partir de este momento, el usuario ya se encuentra operativo en RZ privada contingencia COVID-19. El paciente, previa identificación, debe mostrar al farmacéutico un código Datamatrix que contendrá la información necesaria para realizar la dispensación. El paciente podrá mostrar este código Datamatrix en un dispositivo móvil o en una hoja de información al paciente impresa. Junto al código Datamatrix o en la hoja de información al paciente podrá ver los parámetros ID acceso e ID repositorio, como se muestra en la siguiente imagen. Estos parámetros servirán para dispensar o sustituir en aquellos casos en los que se produzca un error al leer el código Datamatrix con el escáner de la farmacia. Para dispensar o sustituir recetas hay que seleccionar la opción de Consultar prescripciones. Acto seguido, seleccione con el cursor del ratón el campo de Lectura Datamatrix. Escanee el Datamatrix aportado por el paciente y pulse el botón de Buscar. En caso de no funcionar la lectura del Datamatrix, debe insertar manualmente los valores de ID acceso e ID repositorio en los campos paciente y repositorio respectivamente y seleccionar el botón de Buscar. Se mostrarán en pantalla las prescripciones del paciente como vemos a continuación. Selecciona el botón RX situado a la derecha de la prescripción que desee retirar el paciente para que la aplicación muestre los datos asociados a la receta como son los datos del paciente, de la prescripción, del prescriptor y del producto prescrito. En la sección de información del paciente podrá ver el nombre y apellidos del paciente, su fecha de nacimiento y su DNI.
En la sección de Información de prescripción podrá ver la fecha de prescripción, el identificativo del centro de prescripción, la entidad sanitaria prescriptora y el régimen de aportación. En la sección Prescriptor podrá ver el tipo de identificador del prescriptor, su número de colegiado, su nombre y apellidos y su correo electrónico y teléfono para poder ponerse en contacto. En la sección Producto podrá ver el código nacional o el código de principio activo dependiendo de si se trata una prescripción por denominación comercial o por principio activo. Adicionalmente, se mostrará en pantalla el tipo de producto, la denominación del medicamento o del principio activo prescrito, si se trata o no de un estupefaciente o psicótropo, la dosificación, la vía de administración, el formato, el tipo de destinatario y, por último, el campo Observaciones, donde podrá ver cualquier comentario que haya decidido aportar el facultativo prescriptor. En la parte inferior de la pantalla verá una tabla con el identificador de la receta, la fecha de inicio del tratamiento, la fecha de finalización del tratamiento, el número de envases prescritos, el estado de la receta y los botones de dispensar y sustituir. En esta versión del sistema se mostrarán únicamente recetas en estado dispensable o caducada. Para dispensar la receta, pulsamos en el icono de dispensación. Se desplegará un panel donde podrá incluir en el campo Observaciones cualquier comentario para el facultativo prescriptor, una vez se haya realizado la dispensación. Al no permitirse las dispensaciones parciales en esta versión del sistema, tendrá que dispensar el número total de envases prescritos seleccionando el botón Dispensar. Se mostrará en la esquina superior derecha el mensaje Acción realizada correctamente. A continuación, veremos cómo anular la dispensación realizada. Para ello, debe seleccionar el botón de Consultar dispensaciones. Se mostrará la misma pantalla que a la hora de consultar prescripciones y tendrá que escanear el Datamatrix, habiendo antes seleccionado el campo de Lectura Datamatrix, o insertar los datos ID acceso e ID repositorio, manualmente en los campos Paciente y Repositorio, como hemos visto anteriormente. Una vez insertados los datos, pulse en el botón Buscar y se mostrará una tabla con las recetas dispensadas al paciente. En esta versión del sistema se mostrarán únicamente recetas en estado dispensada y dispensada con sustitución. Es importante recalcar que únicamente verá las recetas que hayan sido dispensadas en su farmacia, no permitiendo así la anulación de una dispensación realizada en otra farmacia. Para anular la dispensación realizada, seleccionamos el botón de Anular. Se desplegará un panel donde tendrá que seleccionar una causa de sustitución antes de poder anular la dispensación. También dispondrá del campo Observaciones para aportar cualquier comentario que considere oportuno para que sea recibido por el facultativo prescriptor. Una vez seleccionada una causa de anulación, pulse el botón Anular para finalizar la anulación y verá el mensaje Acción realizada correctamente en la esquina superior derecha. Por último, veremos cómo realizar la sustitución de una receta prescrita. Para ello, hay que volver a la página de inicio, seleccionar el botón de Consultar prescripciones y seguir los mismos pasos que hemos visto a la hora de dispensar la receta. Como se ve en pantalla, la dispensación recién anulada vuelve a estar disponible. Para ver los detalles de la prescripción, seleccionamos el botón RX al igual que en la dispensación. Se mostrarán los datos de la receta en pantalla y el estado de la receta será el estado dispensable. Para sustituir la receta, seleccione el siguiente botón. Se desplegará un panel donde tendrá que seleccionar el producto que sustituirá al producto prescrito.
elegir una causa de sustitución y, opcionalmente, incluir cualquier comentario que considere oportuno para ser remitido al facultativo o prescriptor. A la hora de escoger el producto sustituto, empiece a teclear su denominación comercial en el campo Nuevo producto y se desplegará una lista de opciones donde tendrá que elegir una. Para finalizar la sustitución, pulse el botón Sustituir y verá el mensaje Acción realizada correctamente en la esquina superior derecha de la pantalla. Gracias por su atención. Ahora lo que quiero mostraros es las diferentes plataformas que están disponibles en Nodo Pharma. Todas estas plataformas se pueden visualizar, logado o no logado, en esta página web. Entonces, lo único que tendríamos que ir es a ver el repositorio que está o que nos ha llegado, y podemos ver todas las hojas de información al paciente que cada uno de los repositorios tiene, que cada una de las plataformas de prescripción tiene. Aquí he elaborado una pequeña lista de las que están actualmente activas, con lo cual todas estas plataformas pueden prescribir recetas y pueden enviar recetas en formato digital, en formato electrónico. Y para que podáis visualizar y no tengáis que picar cada una de las plataformas, os presento aquí cada una de las hojas de información al paciente que nos pueden llegar a las oficinas de farmacia ya en cualquier momento. Aquí tenemos la Clínica Asturias, esta sería la hoja entera con su código QR, y aquí tenemos el detalle para ver cuál es el número de repositorio y cuál es el número de acceso, que veréis, que ya habréis visto en el vídeo tutorial, que si fallara el código Data Matrix, el código QR, podríamos introducirlo a mano. Entonces nos van informando de cuáles son los números que tendríamos que introducir a mano para la dispensación, anulación y demás. Siguiente será DocLine, con lo cual aquí tenemos la hoja completa con sus códigos de Data Matrix para cada uno de los tratamientos que se le han prescrito a este paciente, y de nuevo el detalle con el ID del repositorio y el ID de acceso para poder introducirlo a mano. Lo mismo para la plataforma Drimai Rempe, HM Hospitales, Logical Cloud, Osigu, Quirón Salud, Redis Salud, Sanitas, Sirem. Sirem, esta sería la plataforma que utilizarían los mutualistas de Muface, ¿de acuerdo? Esta es la que está prevista que utilicen los mutualistas de Muface atendidos por la sanidad privada. Por el momento estamos utilizando para los mutualistas atendidos por el Servicio Murciano de Salud las hojas de cupones del Servicio Murciano de Salud, que, como sabéis, hay que entregar hoy por hoy, hasta nueva orden, en el mes en curso de facturación. Es importante recordar que todos estos sistemas, a pesar de que el estado de alarma ya finalizó el 21 de junio de este año, siguen activos, tanto la plataforma de dispensación y de anulación de las recetas papel, como por supuesto todas las plataformas de receta electrónica. Muy importante, hay que destacar que hoy por hoy, ya ha pasado el estado de alarma, para la dispensación de las recetas papel y la anulación a través del portal del Nodo Pharma, es necesario custodiar un documento impreso, o el documento impreso en la hoja papel física, ¿de acuerdo? No vale solo con custodiar la imagen. Pues muchas gracias por vuestra atención, y cualquier consulta podéis dirigirla a la dirección de ceim@cofrm.com, y luego, por supuesto, atención telefónica del Centro de Información del Medicamento, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Muchas gracias.